Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, independientemente de la hora en que estés viendo esto, bienvenido. Y comenta ahí, ¿desde qué ciudad estás viendo esta historia? Y mira, si esta historia te apareció, es porque merece ser escuchada. Así que suscríbete al canal para no perderte ninguna otra como esta. La tierra rojiza aún guardaba el calor del día cuando el sueño me abandonó en aquella madrugada de julio. 53 años vividos, 15 de ellos solo desde que se me fue Lupita, y ya conocía cada sonido que venía del monte. El canto del cenzontle en las madrugadas de invierno, el rugido del jaguar cuando bajaba del cerro para beber agua en el arroyo, el chillido del tecolote anunciando la muerte. Pero aquel aullido, aquel era diferente. Me senté en la orilla de la cama, los pies descalzos tocando el piso frío de mosaico. La casa estaba silenciosa como un panteón. Allá afuera, el viento soplaba entre los pinos que planté poco después de casarnos, cuando aún creía que la vida sería larga para los dos. Lupita decía que iban a crecer junto con nuestros hijos, a dar sombra para que jugaran los nietos. Ahora se balanceaban como fantasmas en el patio, recordándome promesas que el tiempo se llevó junto con ella. El aullido volvió, más próximo, más urgente, más humano. Me levanté despacio, las articulaciones crujiendo como madera seca. 15 años de soledad me habían envejecido más que los 50 anteriores. Caminé hasta la ventana y abrí la cortina de manta que Lupita cosió en la última Navidad que pasamos juntos. Allá afuera, la luna llena iluminaba el potrero donde las vacas dormían de pie, mascando pasto en la oscuridad. No eran los coyotes que a veces aparecían por aquí, buscando agua en el arroyo que cruza mi propiedad. Esos tenían un sonido diferente, más agudo, más salvaje. Lo que estaba escuchando sonaba casi como una niña llorando, perdida en medio del monte, casi como Lupita, antes de morir, solía despertarme en medio de la noche diciendo que oía niños llorando en el patio. El doctor decía que eran las medicinas, que le daban alucinaciones. Pero ¿y si no fuera así? ¿Y si ella realmente oía algo que yo no conseguía escuchar? Me puse las botas de cuero curtido que compré en una feria en San Juan del Río hace más de 20 años. Aún me quedaban perfectas, porque la vida de ranchero solitario no desgasta el calzado. Agarré la lámpara de pilas y la escopeta calibre 12 que mi padre me dejó de herencia. No por maldad, sino por precaución. 15 años viviendo solo en las tierras entre San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo me enseñaron que la soledad puede ser compañera, pero la imprudencia nunca. El corredor de la casa gemía bajo mis pies, madera vieja, carcomida por el tiempo y las lluvias de verano. Lupita siempre decía que necesitábamos cambiar las tablas, pero nunca sobraba dinero. Después de que ella murió, nunca sobró voluntad. ¿Para qué mejorar una casa donde solo vive un fantasma? El caballo Trueno relinchó cuando me acerqué al corral. Era un animal grande, castaño, con una mancha blanca en la frente que parecía una estrella. Lupita fue quien eligió el nombre. Decía que el ruido de sus cascos en el suelo recordaba al trueno de la lluvia de verano. Aún en la oscuridad, sentí que él también estaba inquieto. Las orejas en pie, las narinas dilatadas, captando olores que yo no conseguía sentir. «Vamos, viejo», susurré en su oído acariciando su cuello. «Hay algo allá en el valle, y no es cosa buena». Monté a pelo como hacía en los tiempos de niño, cuando mi padre aún estaba vivo y me llevaba a recorrer los pastos antes de que saliera el sol. «Hombre de verdad no necesita montura», decía él. «La montura es para quien no sabe conversar con el caballo». Trueno era un conversador excelente. Siempre supo cuando estaba triste, cuando estaba enojado, cuando tenía miedo. Hoy, él sabía que yo tenía los 3 sentimientos al mismo tiempo.
Galopamos por el camino de tierra que llevaba al Valle de los Lobos, un pedazo de monte cerrado que quedaba al fondo de la propiedad. Era un lugar que evitaba desde la muerte de Lupita. Fue allí donde ella solía juntar tejocotes y tunas en los tiempos de niña, antes de que nos conociéramos. Fue allí donde pedí su mano en matrimonio, arrodillado entre las flores de jacaranda que caían como lluvia morada. Fue allí donde esparcí sus cenizas en una tarde de septiembre, cuando no conseguí cargar más con el peso de la soledad. El aullido resonó nuevamente. Esta vez tenía certeza absoluta. No era un animal, era gente, gente en desesperación. Seguí por la brecha que conocía de memoria, aún en la oscuridad. Cada curva, cada árbol, cada piedra del camino estaba grabada en mi memoria como una cicatriz. El olor a tierra húmeda y hojas secas subía de las pisadas del caballo. Los grillos cantaban entre los árboles en una sinfonía que solo quien vive en el campo conoce. De vez en cuando, un pitito gritaba en la rama más alta de algún copal, reclamando nuestra presencia a esa hora. El monte se fue haciendo más cerrado conforme nos aproximábamos al valle. Ramas bajas arañaban mi rostro, hojas húmedas se pegaban a mi camisa. El aire estaba pesado, cargado de humedad y del olor verde de las plantas que solo crecen lejos de la luz del sol. Era un lugar que siempre me dio escalofríos, aún antes de que Lupita muriera. Había algo primitivo allí, salvaje, que recordaba los tiempos en que el hombre aún no dominaba la naturaleza. Fue cuando vi la luz de la luna recortando los árboles en un claro que me di cuenta. Había alguien allí, una figura pequeña, recargada en el tronco de un ahuehuete centenario. Los brazos parecían atados atrás de la espalda, la cabeza baja como si estuviera desmayada, y alrededor del claro puntos dorados brillaban en la oscuridad. Ojos, muchos ojos, una jauría entera observándonos. Mi corazón se disparó como motor de camión viejo. El sudor frío bajó por mi espalda a pesar del frío de la madrugada. Desmonté despacio, la escopeta firme en las manos temblorosas. Los ojos dorados se movieron, acompañando cada paso mío. Podía oír la respiración pesada de los animales, el crujir de las hojas secas bajo sus patas. Apunté hacia lo alto y disparé. El estruendo resonó por el bosque como un trueno, asustando hasta a los grillos. Los puntos dorados desaparecieron entre los árboles en una correría desesperada. Oí ramas quebrándose, hojas volando, el sonido de animales corriendo lejos de allí. ¡Ey!, grité, corriendo en dirección a la figura amarrada. ¿Está usted bien? ¿Me escucha? Era una muchacha, joven, tal vez unos 20 años, no mucho más que eso. Tenía el cabello oscuro, largo, pegado al rostro por el sudor y las lágrimas. Las manos estaban atadas atrás de la espalda con una cuerda gruesa, amarillenta, del tipo que se usa para amarrar ganado. Los pies también estaban presos y ella temblaba como hoja en el viento de tormenta. Cuando me vio llegar, levantó la cabeza. Los ojos eran castaños, grandes, llenos de un miedo que reconocí en el acto. Era el mismo miedo que vi en los ojos de Lupita cuando el doctor dijo que no había más nada que hacer. El miedo de quien sabe que puede morir y no consigue hacer nada para evitarlo. «Calma», dije bajito, guardando el arma y arrodillándome frente a ella. «La voy a sacar de aquí. No le va a pasar nada». Ella intentó hablar, pero solo salieron sonidos estrangulados. La garganta estaba seca, la voz perdida de tanto gritar. Saqué la navaja que siempre cargaba en el bolsillo y comencé a cortar las cuerdas con cuidado. Estaban muy apretadas, habían cortado la circulación. Sus muñecas estaban moradas, hinchadas. «¿Puede caminar?», pregunté después de soltar sus manos y pies. Ella intentó levantarse, pero las piernas fallaron. Se quedó algunos segundos masajeando los tobillos, intentando que la sangre volviera a circular. Cuando intentó de nuevo, consiguió quedarse en pie, pero tambaleándose como borracha.
Despacio, dije sujetando su brazo. No hay prisa ahora. Fue entonces que ella habló, la voz saliendo en un susurro ronco. ¿Los lobos regresan? No, respondí ayudándola a caminar en dirección al caballo. No van a regresar, y aun si regresan, ahora ya nos estamos yendo. Sin pensarlo 2 veces, la tomé en brazos. Era ligera como un pajarillo, pesaba menos que un costal de alimento. Sentí que todo su cuerpo se relajó cuando la levanté, como si finalmente pudiera parar de luchar contra el miedo. Monté en trueno con ella en los brazos y salimos de allí al galope. No miré hacia atrás. No pregunté nada. Solo sentí el peso de aquel cuerpo pequeño contra mi pecho y pensé en una cosa que no pensaba hace mucho tiempo. Tal vez la soledad había llegado a su fin. El olor a tierra mojada subió con el viento. Iba a llover antes del amanecer. En el horizonte, nubes oscuras se acumulaban como soldados antes de la batalla. Y por primera vez en 15 años, la promesa de lluvia no me dejó triste. Por el contrario, hacía mucho tiempo que no tenía a alguien para proteger de la tormenta. La casa estaba oscura cuando llegamos, apenas el brillo de la luna entrando por las ventanas sin cortina de la sala. Encendí la luz del corredor y vi mi reflejo en el vidrio empañado, un hombre de cabellos canos, cargando a una extraña en los brazos, como si fuera la cosa más natural del mundo. Pero no era natural, nada de aquello lo era. En 15 años de viudez nunca traje a nadie a casa. Ni doña Chencha, la vecina más cercana, había puesto los pies aquí adentro desde el funeral de Lupita. La muchacha estaba quieta en mis brazos, pero la sentía temblando. No era solo frío. Julio en el Bajío puede ser cruel de madrugada. Era miedo. Miedo de lo que había acontecido, miedo de lo que podría acontecer, miedo de estar en la casa de un desconocido en medio de la nada. La llevé hasta la habitación de huéspedes que Lupita siempre decía que un día sería útil. Ya verás, Antonio, ella solía decir, acomodando las cortinas de manta azul con florecitas blancas. Una hora aparece alguien necesitando de un techo. Puede ser un viajero perdido, un pariente distante, qué sé yo. La casa tiene que estar siempre lista para recibir a quien precisa. 15 años después, mi esposa tenía razón. La habitación olía a naftalina y tiempo parado. Una cama de matrimonio con colcha de ganchillo que la madre de Lupita había hecho de regalo de bodas. Una cómoda de madera oscura con espejo medio empañado. Una silla de tule que rechinaba cuando alguien se sentaba, y un crucifijo en la pared, de madera tallada a mano, que Lupita compró en una feria de artesanato en Guanajuato. Acosté a la muchacha en la cama con cuidado, como si fuera hecha de vidrio. Ella no había hablado una palabra durante todo el trayecto de vuelta, solo se agarraba a mi camisa como si yo fuera a desaparecer en cualquier momento. Ahora, bajo la luz amarilla del buró de tela floreada, pude ver mejor su rostro. Era bonita, de esa belleza simple del interior. Piel morena quemada de sol, cejas gruesas, labios carnosos, pero cargaba una tristeza pesada en los ojos castaños, una marca que solo quien sufrió mucho consigue reconocer. Tenía un corte pequeño en la frente, ya medio cicatrizado, y arañazos en los brazos y piernas, como si hubiera corrido por el monte o como si alguien hubiera sido violento con ella. ¿Tiene sed? ¿Hambre? Pregunté bajito, sentándome en la orilla de la cama. Ella asintió despacio, pero continuó muda. Los ojos seguían cada movimiento mío, alertas, como de animal acorralado. Percibí que ella estaba evaluando si yo representaba una amenaza, si podía confiar en mí. Fui hasta la cocina y calenté leche en la estufa de leña. Mientras esperaba que hirviera, miré por la ventana que daba al patio. Las primeras gotas de lluvia ya comenzaban a golpear el tejado de teja francesa, haciendo aquel ruido que siempre me calmaba. El árbol de mango que Lupita plantó estaba cargado de frutos verdes.
Las gallinas dormían encaramadas en el gallinero que construí con mis propias manos poco después de casarnos. Todo allí tenía historia. Cada ladrillo, cada árbol, cada piedra del suelo. Era una vida entera construida ladrillo por ladrillo, sueño por sueño. Y de repente, una extraña había entrado en aquel universo que yo mantenía cerrado como un ataúd hacía tanto tiempo. Volví con una taza de leche tibia y un plato con picones que la vecina, doña Chencha, había traído la semana anterior. No es bueno que un hombre coma solo arroz y frijoles, ella siempre decía, apareciendo en mi puerta con comidas caseras. Era una mujer buena, doña Chencha, viuda como yo, pero que nunca perdió la fe en la vida. La muchacha estaba sentada en la orilla de la cama ahora, las manos temblorosas en el regazo. Cuando me vio volver, se encogió un poco, como si quisiera desaparecer en la pared. «Beba despacio», dije, ofreciéndole la taza. «Está calientita, le va a hacer bien». Ella sujetó la taza con las dos manos, aún temblorosas, y tomó pequeños sorbos. Parecía no haber bebido nada en días. La leche dejó un bigotito blanco en el labio superior, lo que la hizo parecer aún más joven, casi una niña. «¿Cómo se llama?», pregunté sentándome en la silla de tule que rechinó como siempre rechinaba. Ella terminó de tomar la leche antes de responder, como si necesitara coraje para hablar. «Clara», respondió, finalmente mirándome a los ojos. «Clara de los Santos». La voz era ronca, medio quebrada, pero sonó como música después de tanto silencio. Hacía 15 años que una voz femenina no decía su propio nombre dentro de esta casa. «Yo soy Antonio, Antonio Ferreira da Silva. Esta es mi casa, mi tierra. ¿Usted está segura aquí, Clara?». Ella asintió y bajó la cabeza nuevamente. Percibí que estaba luchando contra las lágrimas, los hombros temblando con el esfuerzo de controlarse. «Clara, ¿cómo fue a parar allá en el monte? ¿Quién la amarró en aquel árbol?». Ella demoró para responder. Mordió el labio inferior, torció las manos en el regazo, miró hacia las paredes como si buscara una salida. Cuando finalmente habló, la voz salió en un hilo. «No recuerdo bien. Estaba caminando. Creo que me perdí. Cuando vi, ya estaba oscureciendo y estaban esas cuerdas». La explicación no hacía mucho sentido. Nadie se pierde caminando y despierta amarrado a un árbol en medio del monte. Pero no insistí. Había algo en la forma en que ella desviaba la mirada que me decía que la verdad era más complicada y dolorosa de lo que parecía. «¿Usted es de aquí, de la región?». «Soy de Aguascalientes», dijo ella mordisqueando los picones. «Vine a visitar a una tía en Dolores Hidalgo, pero no sé cómo acabé en aquel monte». Aguascalientes quedaba a casi 200 kilómetros de allí. ¿Cómo una muchacha había conseguido perderse tanto así? ¿Y por qué alguien amarraría a una persona en un árbol de aquel modo, en medio de la madrugada, sabiendo que había coyotes en la región? La lluvia arreció allá afuera. El viento azotó la puerta del corredor con fuerza, haciendo un ruido seco que resonó por la casa. Clara se encogió en la cama, los ojos desorbitados de susto. «Es solo el viento», dije, levantándome para cerrar la ventana que había quedado abierta. «Esta casa es vieja, hace mucho ruido cuando llueve». «¿Cuántos años tiene usted?», preguntó ella de repente. 53. «¿Y usted?». 21. 32 años de diferencia. Una diferencia grande de más entre dos personas. Grande de más para cualquier cosa más allá de protección y cuidado, pero había algo en los ojos de ella, una madurez forzada que la hacía parecer más vieja. Como si la vida hubiera quemado etapas, saltado la juventud y la hubiera aventado directo a la fase de las desilusiones. «Puedes quedarte aquí hasta que pase la lluvia», le dije. «Mañana temprano platicamos mejor. Vemos cómo llevarte de vuelta a casa». «¿Y si ellos regresan?», preguntó de repente, los ojos abiertos de miedo. «¿Quiénes?». Ella se mordió el labio como si hubiera hablado de más. «Los coyotes»,
dijo bajito. ¿Y si ellos regresan? Los coyotes no van a regresar, Clara. Y aun si regresan, van a tener que pasar por mí primero. La miré por un largo momento. Había mucho más en esa historia de lo que ella estaba contando, pero forzar la conversación no iba a ayudar a nadie. Las verdades dolorosas tienen su propio tiempo para aparecer. Me levanté de la silla y apagué la luz. Cualquier cosa, grita, dije en la oscuridad. Mi cuarto está ahí al lado. Voy a dejar la puerta abierta. ¿Antonio? Sí, gracias por salvarme, por traerme aquí, por no hacer demasiadas preguntas. No tienes que agradecer. Mañana platicamos. Salí del cuarto y cerré la puerta despacio. En el corredor me senté en el mecedor que a Lupita le gustaba usar en las tardes de domingo, cuando se quedaba leyendo las novelas que compraba en el tianguis de Dolores Hidalgo. Encendí un cigarrillo de hoja que yo mismo enrollaba, un vicio que ella siempre me reclamó, pero nunca consiguió que dejara. La lluvia caía pesada ahora, tamborileando en el tejado y formando charcos en el piso de mosaico del corredor. El olor a tierra mojada subía como perfume, mezclado con el aroma de las bugambilias que Lupita plantó en las orillas del jardín. 15 años viviendo solo me enseñaron a oír todos los tipos de silencio. El silencio de la mañana, cuando el mundo aún no ha despertado. El silencio de la tarde, cuando el calor es tanto que ni los pájaros cantan. El silencio de la noche, cuando solo restan los grillos y el viento en los árboles. Y el silencio de Clara de los Santos estaba lleno de secretos, secretos dolorosos, peligrosos, que ella cargaba como piedras en el pecho. Pero por algún motivo que yo mismo no entendía, eso no me incomodaba. Por el contrario, por primera vez en mucho tiempo había alguien respirando del otro lado de la pared. Alguien que tal vez me necesitara tanto como yo necesitaba un motivo para continuar viviendo. Terminé el cigarro y tiré la colilla al jardín. Mañana sería otro día, y por primera vez en 15 años yo tenía curiosidad de saber lo que él traería, y eso bastaba por ahora. Desperté con el olor a café de olla y el sonido de alguien moviendo cazuelas en la cocina. Por un momento, aún medio dormido en el territorio entre sueño y realidad, pensé que Lupita había vuelto de los muertos para hacer el desayuno como siempre hacía. Siempre se levantaba antes de mí, aún los domingos. Decía que no conseguía quedarse en la cama después de que cantaba el gallo. Dormir después de las 5 de la mañana es desperdicio de día, solía decir, ya vestida y peinada, mientras yo aún me frotaba los ojos. Pero cuando abrí los ojos de verdad y vi el sol ya alto entrando por la ventana del cuarto, recordé la noche anterior, el aullido en el monte, la corrida en la oscuridad, la muchacha amarrada en el árbol. Clara. Me levanté rápido, poniéndome las chanclas de cuero que usaba dentro de casa, y fui hasta la cocina. Ahí estaba ella, moviendo una cazuela de atole en la estufa de leña, el cabello preso en una cola de caballo con un resorte que debía haber encontrado en alguna gaveta. Usaba una de las camisas viejas de Lupita, una camisa azul deslavada con botones de concha nácar que yo nunca tuve coraje de donar o tirar. La camisa le quedaba grande, pero de alguna forma parecía haber sido hecha para su cuerpo. Los pies descalzos en el suelo frío, ella se movía por la cocina con una familiaridad extraña, como si siempre hubiera vivido allí. Sabía dónde estaba cada utensilio, cada condimento, cada cazuela, como si la casa hubiera hablado con ella durante la noche, contado todos sus secretos. «Buenos días», dijo ella, mirándome por encima del hombro con una sonrisa tímida. «Espero que no le moleste». Desperté temprano y pensé en retribuir la gentileza. No era necesario, dije, aún medio aturdido de ver mi cocina con vida de nuevo. Usted es huésped aquí, huésped que se respeta, ayuda en la casa, respondió, moviendo el atole con una cuchara de palo que Lupita usaba para hacer tamales. Mi abuela siempre decía que mano inútil es
taller del diablo. El modo en que ella hablaba, las expresiones que usaba, me hicieron recordar de mi propia abuela, que crió a mi madre sola después de que mi abuelo murió en la construcción de la carretera. Mujeres fuertes, que sabían que el trabajo es remedio para cualquier dolor. Me senté a la mesa de la cocina, una mesa de madera maciza que yo mismo hice en el primer año de casado, y observé a Clara terminar de preparar el desayuno. Ella se movía con una eficiencia casi desesperada, como si necesitara probar su valor, justificar su presencia allí. ¿Durmió bien?, pregunté. Mejor de lo que esperaba, dijo ella sirviendo el café en una taza de peltre azul que a Lupita le gustaba usar en los domingos. Hace tiempo que no duermo en una cama de verdad. La frase quedó flotando en el aire como humo de cigarro. ¿Hace tiempo? ¿Qué quería decir eso? ¿Dónde había estado durmiendo antes de aparecer amarrada en aquel árbol? El atole estaba perfecto, cremoso, condimentado con sal en la medida exacta, con aquel sabor de hogar que yo había olvidado que existía. Clara había encontrado chorizo en la despensa y lo había frito con cebolla, llenando la cocina con un aroma que me hizo recordar mañanas de domingo con Lupita, cuando aún teníamos planes para el futuro. Comimos en silencio por algunos minutos, solo el ruido de las cucharas en el plato y de los pititos allá afuera, disputando territorio en los árboles del patio. Clara comía despacio, saboreando cada bocado como si fuera la última comida de la vida, o como si no supiera cuándo sería la próxima. «Cocina usted muy bien», comenté, intentando quebrar el silencio que se estaba poniendo pesado. «Mi madre me enseñó», respondió ella sin levantar los ojos del plato. «Decía que mujer que no sabe cocinar, no sabe cuidar de nadie, y mujer que no sabe cuidar de nadie, no sirve para nada». Había una amargura en esa frase que me incomodó, como si ella hubiera oído eso muchas veces, no como consejo cariñoso de madre, sino como crítica constante. Su madre aún vive, murió hace 3 años, cáncer en el estómago. Lo siento mucho, no tiene por qué. Ella tuvo una vida difícil, tal vez sea mejor así. Otra frase cargada de significado. ¿Qué tipo de vida una madre tenía que tener para que la hija pensara que la muerte era mejor que vivir? ¿Y su padre? Nunca lo conocí. Mi madre dijo que él huyó cuando supo que ella estaba embarazada. Fuimos comiendo en silencio de nuevo, pero ahora era un silencio diferente. No era incomodidad, era procesamiento, cada uno digiriendo las informaciones que el otro estaba compartiendo de a poco, como quien prueba la temperatura del agua antes de sumergirse. «Clara», comencé preparándome para hacer la pregunta que me estaba rondando desde la noche anterior. «Yo me escapé». Ella me interrumpió como si supiera exactamente lo que yo iba a preguntar. «Me escapé de casa y acabé perdiéndome en el monte». Las palabras salieron como confesión en una iglesia, cargadas de culpa y alivio al mismo tiempo. Ella paró de mover el atole y se quedó mirando para el plato por un largo tiempo. «¿Se escapó de qué?», pregunté bajito. «De mi esposo». Sentí como si alguien hubiera echado una cubeta de agua fría en mi pecho. Esposo, claro. Una muchacha bonita como Clara no estaría sola en el mundo. Alguien estaba buscando por ella, preocupado, tal vez desesperado. Él la lastimó. Ella balanceó la cabeza, pero de un modo que no convencía ni a ella misma. Estiró la manga de la camisa sobre el puño, en un gesto automático de quien está acostumbrada a esconder marcas. No exactamente. Rodrigo nunca me levantó la mano, pero él me aprisiona, me vigila. No puedo salir de casa, no puedo platicar con nadie, no puedo ni ir al patio sin que él pregunte por qué, con quién, a qué horas voy a volver. La voz de ella fue quedando más baja conforme hablaba, como si las palabras fueran pesadas de más para salir. Y anoche, ella paró de hablar y mostró el puño. Puso la manga de la camisa hacia arriba y vi una marca morada oscura, del formato de dedos apretando con fuerza.
Anoche él dijo que si yo intentaba salir de casa de nuevo, iba a amarrarme en el árbol del patio para que yo aprendiera a quedarme quieta. Dijo que mujer desobediente tenía que ser domada como animal bravo. Sentí una rabia subir en el pecho como lava de volcán. ¿Qué tipo de hombre habla así con una mujer? ¿Qué tipo de hombre amenaza con amarrar a la propia esposa en un árbol? Entonces yo esperé que él se durmiera y me escapé, continuó Clara, las lágrimas comenzando a escurrir por el rostro. Agarré solo la ropa del cuerpo y salí, pero me perdí en la oscuridad y alguien realmente la amarró a aquel árbol. Completé. Ella asintió, sollozando ahora. No sé quién fue. Yo estaba caminando por la carretera, intentando llegar a la casa de mi tía en Dolores Hidalgo, cuando alguien me agarró por detrás. Colocó algo en mi boca, un trapo con olor feo. Cuando desperté, ya estaba allá. Pensé que iba a morir. Pensé que los coyotes... No consiguió terminar la frase. Desabrochó en sollozos, el cuerpo entero temblando. Me levanté de la mesa y fui hasta la ventana. Allá afuera, las vacas pastaban tranquilas en el campo mojado por la lluvia de la madrugada. El cielo estaba limpio, azul como los ojos de Lupita. Todo parecía normal, pacífico, como siempre fue. Pero por dentro sentía una rabia sorda creciendo en el pecho. Alguien había secuestrado a Clara, alguien que sabía que ella estaba escapando, que sabía por dónde ella pasaría, alguien que quería que ella muriera devorada por coyotes como si fuera un animal desechable. Ese Rodrigo, él debe estar buscándola, dije aún mirando por la ventana. Debe, susurró ella. A Rodrigo no le gusta perder sus cosas. Sus cosas. La forma en que ella habló me dio escalofríos, como si ella no fuera una persona, sino un objeto de propiedad. ¿Usted quiere volver para él? No. La respuesta vino rápido de más, desesperada de más. Disculpe, yo no quería gritar. Es que no puedo volver, no puedo. Me viré para ella. Clara estaba con los puños cerrados sobre la mesa, el cuerpo todo tenso, los ojos llenos de un pánico que iba más allá del miedo normal. Entonces no vuelve, dije simplemente, pero él me va a encontrar. Rodrigo siempre me encuentra. Él tiene amigos en la policía, conoce a todo el mundo en la región. Él dijo que si yo me escapaba, iba a encontrarme ni que tuviera que quemar el mundo entero. No aquí, dije volviendo para la mesa. No en mi casa. Ella me miró como si no hubiera entendido. ¿Usted me dejaría quedarme? Por cuánto tiempo precise. Pero usted ni me conoce. ¿Y si yo le traigo problemas? ¿Y si él viene aquí? ¿Y si...? Clara, interrumpí poniendo la mano sobre la de ella. 15 años atrás, yo perdí la única persona que le daba sentido a mi vida. Desde entonces, esta casa se volvió una tumba, un lugar donde yo apenas existía, esperando que la muerte llegara. Anoche, cuando la traje para acá, sentí una cosa que no sentía hace mucho tiempo. ¿Qué? Propósito. Ella se quedó quieta, procesando mis palabras. Allá afuera, un cenzontle comenzó a cantar en el árbol de mango que Lupita plantó luego después de que nos casamos. El sonido me trajo de vuelta memorias que yo había trancado bajo 7 llaves en el corazón. Lupita cantarolando mientras cocinaba. Lupita regando las plantas al final de la tarde. Lupita soñando con los hijos que nunca conseguimos tener. Mi esposa siempre decía que Dios pone a las personas en nuestro camino cuando uno más precisa. Continué. Tal vez sea eso. Tal vez usted haya aparecido aquí no por casualidad. Clara limpió las lágrimas con la manga de la camisa. ¿Y si él viene atrás de mí? Rodrigo no es hombre de desistir fácil. Si viene, va a tener que pasar por mí primero. Repetí las palabras de la noche anterior, pero esta vez con más convicción. Y yo no soy hombre de recular. Ella sonrió por primera vez desde que la conocí. Una sonrisa pequeña, tímida, pero real, como el sol apareciendo entre nubes de tormenta.
Gracias, Antonio. De verdad, no sé cómo voy a retribuir. No necesita retribuir nada. Apenas quédese por el tiempo que quiera. Esta casa tiene lugar sobrando y corazón también. Terminamos el café en un silencio diferente. No era más el silencio del miedo o de la duda. Era el silencio de quien estaba comenzando a confiar, de quien estaba encontrando abrigo en medio de la tempestad. Pero allá en el fondo, una preocupación carcomía mi pecho como comején en madera vieja. Si ese tal Rodrigo realmente apareciera, ¿yo estaría preparado para proteger a Clara? Después de 15 años viviendo como un fantasma, ¿aún tenía fuerza para enfrentar al mundo real? Y más importante, ¿qué tipo de hombre era capaz de mandar amarrar a la propia esposa en un árbol para ser devorada por coyotes? El día estaba solo comenzando y yo ya presentía que nada sería como antes, para bien o para mal. Porque a veces, cuando uno abre la puerta para ayudar a alguien, no sabe qué tipo de tormenta está invitando para entrar junto. Los primeros días pasaron como una danza delicada entre dos extraños aprendiendo a dividir el mismo espacio. Clara despertaba antes de mí, hacía el café y cuidaba de las gallinas como si siempre hubiera vivido allí. Tenía maña con los animales. Las gallinas comían maíz en la palma de su mano. El gato que vivía en el patio se frotaba en sus piernas. Hasta Trueno relinchó diferente cuando ella se aproximaba al corral. Yo iba para el campo, verificaba el ganado y arreglaba las cercas que el tiempo y la lluvia derribaban. El trabajo de ranchero nunca acaba. Siempre hay una tranquera que no cierra bien, un bebedero atascado, una vaca con el pie lastimado. Pero ahora el trabajo tenía otro sentido. No era más solo ocupación para engañar al tiempo hasta que la muerte llegara. Era cuidado, celo por algo que tenía valor de nuevo. En la tarde, Clara preparaba la comida y yo contaba sobre el rancho, sobre Lupita, sobre los años de soledad que ahora parecían haber sido apenas un sueño malo. Ella oía todo con atención, haciendo preguntas, riendo de las historias graciosas, quedando seria cuando yo hablaba de la enfermedad de Lupita. ¿Cómo era ella?, preguntó en una de esas tardes mientras pelaba papas para la cena. Testaruda, respondí, sonriendo del recuerdo. Testaruda como una mula. Cuando ponía una cosa en la cabeza, no había fuerza en el mundo que la hiciera cambiar de idea. ¿Y a usted le gustaba eso? Me encantaba. Yo siempre fui medio acomodado, ¿sabe? Aceptaba las cosas como venían. Lupita fue quien me enseñó a luchar por lo que yo quería, a no dejar que la vida me llevara. Clara sonrió, pero era una sonrisa melancólica. Debe ser bueno tener a alguien que cree en uno. Lo es, concordé. Y ahora yo creo en usted. Ella paró de pelar la papa y me miró. ¿Por qué? Usted ni me conoce bien. Conozco lo suficiente. Sé que usted es valiente porque huyó de una situación mala aún sabiendo que iba a ser peligroso. Sé que usted es trabajadora porque no se queda quieta ni un minuto. Y sé que tienes un corazón bueno porque tratas a mis animales mejor de lo que mucha gente trata a la gente. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas. Hace mucho tiempo que alguien habla así de mí. Entonces es hora de que empieces a oírlo de nuevo. Era un jueves, una semana después de haberla encontrado, que la paz se rompió. Yo estaba en el corral separando las vacas para la vacunación. Tenía que vacunar contra la fiebre aftosa, esa cosa molesta que el gobierno obliga cada año, cuando oí el ruido de un motor viniendo por el camino de tierra. No era común recibir visita, aún menos a mitad de semana. Doña Chencha siempre venía los sábados por la mañana, trayendo dulces y chismes del pueblo. El veterinario venía cuando yo lo llamaba, pero no lo había llamado. Y el cartero pasaba los lunes, dejando la cuenta de la luz y propaganda de tienda. Dejé el trabajo y caminé hasta el corredor de la casa, limpiando las manos sucias de tierra en el pantalón de mezclilla.
El sonido del motor fue quedando más alto, más próximo, hasta que vi la nube de polvo rojizo levantada por los neumáticos. Un carro negro, modelo nuevo, un Civic o Corolla, de esos carros de ciudad que no fueron hechos para camino de terracería. Paró enfrente del portón de madera que yo mismo hice hace más de 20 años. Bajó de él un hombre alto, de hombros anchos, vistiendo camisa social blanca y pantalón de mezclilla oscuro. Tenía el cabello negro peinado para atrás con gel, lentes oscuros Ray-Ban, zapatos lustrados que iban a quedar llenos de polvo en 2 pasos. Todo en él gritaba ciudad, dinero y problema. Clara estaba en la cocina lavando trastes cuando vio el carro por la ventana. Oí el ruido de alguna cosa quebrándose, un plato, una taza, y enseguida la voz de ella, baja y asustada. ¡Ay, Dios mío! Es él. No precisaba preguntar quién era. Solo había una persona que podría hacer a Clara reaccionar de aquel modo. Rodrigo. El hombre subió los escalones del corredor con la confianza de quien estaba acostumbrado a conseguir lo que quería. Movimiento estudiado, calculado, como de político en campaña. Cuando me vio parado en la puerta, forzó una sonrisa que no llegó a los ojos. «Buenas tardes», dijo, extendiendo la mano derecha mientras quitaba los lentes con la izquierda. «Usted debe ser Antonio Ferreira. Yo soy Rodrigo Santos, esposo de Clara. Vine a buscar a mi esposa». No apreté la mano de él. Me quedé parado, los brazos cruzados, midiendo al hombre que tenía enfrente de mí. Era más joven que yo, unos 30 y pocos años, más fuerte tal vez, con músculos de quien frecuentaba el gimnasio. Pero había algo en los ojos de él que yo reconocía. La mirada de quien nunca había perdido nada en la vida, de quien pensaba que el mundo le debía todo. ¿Su esposa?, pregunté, manteniendo la voz calma. No he visto a ninguna esposa aquí. La sonrisa de él quedó más forzada, más falsa. Mire, señor Antonio, sé que mi Clara está aquí. Una vecina la vio entrar en su propiedad hace una semana. Ella, como puedo decir, no está bien de la cabeza. A veces huye de casa, inventa historias, queda confusa. Preciso llevarla de vuelta para el tratamiento médico. ¿Qué tipo de tratamiento? Problemas femeninos, usted entiende. Histeria, los doctores llaman. A veces ella no sabe lo que habla, imagina cosas que no existen. Es una enfermedad que atinge mujeres sensibles de más. Sentí la rabia subir como lava en el pecho. Histeria. Como si miedo y desesperación fueran enfermedades de mujer loca. Como si huir de un esposo abusivo fuera cosa de loca. ¿Y usted cree que yo voy a entregar a una muchacha asustada para un hombre que aparece aquí hablando de tratamiento? La máscara de educación de Rodrigo comenzó a escurrir. La sonrisa se fue, la voz quedó más dura. Escuche aquí, viejo. Clara es mi esposa, mi propiedad legal. Nos casamos en la iglesia delante de Dios y de la ley. Tengo derecho sobre ella. Si no me la entrega, voy a tener que llamar a la policía. Llame. ¿Cómo? Llame a la policía, repetí dando un paso al frente. Va a explicar para ellos cómo su esposa apareció amarrada en un árbol en medio del monte. Va a explicar las marcas moradas en el puño de ella. Va a explicar mucha cosa. Rodrigo quitó los lentes completamente y me encaró. Los ojos eran pequeños, oscuros, fríos, como los de una serpiente. Tenía una cicatriz pequeña en la ceja izquierda, marca de pelea o accidente. «Usted no sabe con quién está lidiando», dijo la voz baja y amenazadora. «Tengo amigos influyentes en esta región. Conozco al delegado, al juez, al presidente municipal. Puedo tornar su vida muy difícil. Puede tener problemas con Hacienda, con la reforma agraria, con la verificación sanitaria. ¿Sabe cómo es? Rancho pequeño siempre tiene alguna irregularidad. Mi vida ya es difícil hace 15 años, respondí, mirando bien en los ojos de él. Uno más, uno menos, no hace diferencia.
Fue entonces que Clara apareció atrás de mí. Estaba pálida como papel, temblando, pero firme. Sentía a ella respirando pesado, el corazón latiendo acelerado. «Yo no voy contigo, Rodrigo», dijo, la voz saliendo más fuerte de lo que yo esperaba. Rodrigo cambió completamente cuando la vio. El rostro se suavizó, la voz quedó melosa, pegajosa como miel estragada. «Clariña, mi amor, ¿qué es esto? Tú sabes que me amas, que precisas de mí. Esa fase difícil ya pasó. Volvemos para casa y olvidamos todo esto, ¿está bien? Yo te perdono por esa tontería toda». «No», ella respondió escondiéndose atrás de mi hombro. «No voy a volver, nunca más». El cambio fue instantáneo. El rostro de Rodrigo se contorció de rabia, y por un momento vi al hombre que Clara conocía por detrás de la fachada de educación. «¡Tú eres mi mujer!», gritó, dando un paso en dirección a la puerta. «Nos casamos en la iglesia delante de Dios. Prometí amarte y protegerte, y tú prometiste obedecerme. Tú no puedes abandonarme por causa de un viejo sin futuro». Bloqueé el paso de él con el cuerpo. «Creo que es mejor que se vaya», dije, la voz calma pero firme, «mientras aún puede salir caminando». Rodrigo me miró por un largo momento. Después sonrió, pero era una sonrisa cruel, de quien estaba tramando algo. «Esto no va a quedar así», dijo, colocando los lentes de vuelta. «Clara va a volver conmigo, ni que tenga que quemar esta pocilga entera, y usted, viejo, va a aprender a no meterse donde no lo llaman». Bajó los escalones despacio, cada paso calculado para intimidar. Entró en el carro y dio el encendido, pero no salió inmediatamente. Se quedó ahí parado, mirándonos a través del parabrisas como un predador estudiando a la presa. Antes de salir, bajó el vidrio. «¡3 días!», gritó, la voz cortando el aire como machete. «En 3 días vuelvo. Y cuando vuelva, no voy a estar solo». El carro levantó una nube de polvo rojizo y desapareció por el camino, pero el ruido del motor aún resonaba entre los árboles cuando Clara desabrochó en una silla del corredor, el cuerpo sacudiendo de sollozos. «Él va a volver», lloró. «Va a traer gente, va a llevarme de cualquier modo. Rodrigo nunca acepta un no». Me arrodillé frente a ella y agarré sus manos, que estaban heladas a pesar del calor de la tarde. «No mientras yo esté vivo», prometí. «No mientras haya aliento en mi pecho. Usted no entiende», ella sollozó. «Rodrigo tiene dinero, tiene influencia. Conoce a todo el mundo que manda en esta región. Él puede inventar cualquier cosa. Puede decir que usted me secuestró, que yo estoy loca, y todo el mundo va a creer en él. Entonces vamos a tener que ser más listos que él». Ella me miró a través de las lágrimas. «¿Cómo?». No sabía cómo, pero sabía que 3 días era poco tiempo. Muy poco tiempo para preparar una guerra que yo no sabía si conseguiría vencer. El sol se puso rojo aquella tarde, tiñendo el cielo como si fuera sangre. Las cigarras cantaban en los árboles, anunciando noche caliente. Y por primera vez en años, tuve miedo. No de morir. Eso nunca me asustó mucho, especialmente después de que Lupita partió. Tuve miedo de no conseguir proteger la única cosa buena que había entrado en mi vida desde entonces. Tuve miedo de fallarle a Clara como había fallado con Lupita cuando ella precisó de mí para luchar contra el cáncer. Tuve miedo de volver a quedar solo. Pero por encima de todo, tuve miedo de lo que un hombre como Rodrigo sería capaz de hacer para recuperar lo que consideraba su propiedad. Porque había visto aquella mirada antes, la mirada de quien piensa que algunas personas son objetos, cosas que se poseen y controlan, y hombres así no desisten fácil. 3 días, 72 horas para descubrir cómo proteger a Clara de un hombre que tenía dinero, influencia y ningún escrúpulo. La noche cayó sobre el rancho como una cobija pesada,
y yo me quedé en el corredor hasta la madrugada, mirando el camino, planeando, pensando, intentando imaginar lo que vendría por delante, porque sabía que cuando Rodrigo volviera, sería en serio, y esta vez no vendría solo. Los 3 días pasaron como 3 vidas enteras. Clara mal dormía, mal comía, siempre mirando por la ventana como si Rodrigo fuera a aparecer a cualquier momento con una tropa de matones. Yo no estaba mucho mejor. Limpié la escopeta calibre 12, confirmé la munición, 15 cartuchos de plomo grueso que guardaba en una lata de galletas desde la época en que aún cazaba. Reforcé los cerrojos de las puertas con madera nueva, verifiqué todas las cerraduras, probé los pestillos de las ventanas. Platiqué con doña Chencha, la vecina más cercana, que vivía a 2 kilómetros de allí, en una casa de ladrillo con patio lleno de árboles frutales. «Antonio, mijo», dijo ella preocupada, moviendo el café en la taza de porcelana que solo usaba para visitas importantes. «¿Será que no es mejor que lleves a esa muchacha para lejos de aquí? ¿Para la casa de algún pariente de ella? Ese tal de Rodrigo no me huele bien». «No tengo pariente», Clara había dicho cuando sugerí la misma cosa. Rodrigo se encargó de alejarme de todo el mundo. Peleó con mi prima, inventó que mi tía hablaba mal de él por detrás. Dijo que mi madrina solo quería meter la nariz en nuestra vida. Y aun si tuviera a alguien, él me encontraría. Siempre me encuentra. Doña Chencha se quedó moviendo el café por un tiempo, pensativa. ¿Y la policía? ¿No puede hacer una denuncia? ¿Contra quién?, respondí. El hombre no ha hecho nada ilegal aún. Y Clara dijo que él conoce al delegado. ¿Verdad? ¿El Rodrigo Santos es aquel que tiene la concesionaria en el pueblo? Si es el mismo, tiene razón de tener miedo. El hombre tiene dinero e influencia. Ya lo vi en el restaurante del hotel platicando con el presidente municipal, con el juez. ¿Usted lo conoce? De vista, ya compré carro allá. Hombre educado, bien vestido, habla bonito, pero tiene unos ojos, qué sé yo, unos ojos que no inspiran confianza. Y la mujer de él siempre pareció medio asustada. Flaca de más, callada de más. ¿Cómo así? Unas 2 veces que fui allá la vi en la oficina, sentada en un rincón, calladita, solo mirando. Y cuando el marido hablaba con ella, ella solo balanceaba la cabeza. Nunca oí la voz de la mujer. Me pareció extraño, pero no era de mi cuenta. Cuando volví para casa le conté para Clara lo que doña Chencha había dicho. «Es así mismo», confirmó ella, los ojos tristes. «A Rodrigo no le gusta que yo hable con otras personas. Dice que soy muy ingenua, que van a aprovecharse de mí. En la oficina yo tenía que quedarme sentada en una silla en el rincón, solo mirando, solo escuchando. Si alguien preguntaba alguna cosa, él respondía por mí. ¿Y usted aguantó eso cuánto tiempo? 3 años, desde que nos casamos. 3 años de silencio forzado. 3 años siendo tratada como mueble de oficina, como objeto decorativo sin derecho a voz propia. En la mañana del 3er día, desperté antes de que cantara el gallo. El aire estaba pesado, bochornoso, como queda antes de las tormentas de verano. Miré por la ventana y vi nubes oscuras acumulándose en el horizonte, viniendo del lado de la Ciudad de México. Iba a llover recio antes del mediodía. Clara estaba en la cocina, moviendo un café que ni ella ni yo íbamos a conseguir tomar. Tenía ojeras hundidas y las manos temblaban cuando sujetaba la taza. «Él no vino», dijo ella, más para sí misma que para mí. 3 días pasaron y él no vino. Tal vez haya desistido, mentí, intentando calmar a los dos. Ella balanceó la cabeza, conociendo al marido mejor de lo que yo gustaría que conociera. Rodrigo nunca desiste. Él está planeando alguna cosa, siempre planea todo en los mínimos detalles. Es así que él hace negocios, es así que él hace todo en la vida. ¿Cómo ustedes se conocieron?, pregunté, intentando entender cómo una muchacha inteligente como Clara había envuelto con un hombre como Rodrigo.
Él apareció en la tienda donde yo trabajaba en Aguascalientes. Yo era vendedora en una tienda de ropas femeninas. Rodrigo entró diciendo que quería comprar un regalo para la hermana, pero quedó más interesado en platicar conmigo que en mirar las ropas. Ella pausó, moviendo el café que ya estaba frío. Él era galán, ¿sabe? Bien vestido, bien hablado, conducía un carro bonito. Dijo que tenía una concesionaria en Dolores Hidalgo, que estaba yendo bien en la vida. Y yo siempre fui tonta para hombre bonito que habla bien. No es tontería procurar a alguien para amar. Es cuando uno confunde galantería con carácter, dijo ella, amarga. Rodrigo me cortejó por 6 meses. Siempre me llevaba en los mejores lugares, siempre me trataba como princesa. Cuando pidió para casar, yo pensé que había ganado en la lotería. ¿Cuándo comenzó a cambiar? Luego, después del casamiento. Primero fueron pequeñas cosas. Dijo que yo no precisaba más trabajar, que él ganaba lo suficiente para los dos. Después comenzó a reclamar de mis amigas. Dijo que ellas tenían envidia de mi suerte y querían separarnos. Enseguida fueron las ropas. Algunas eran muy escotadas, otras muy justas, otras muy coloridas. Clara paró de hablar y quedó mirando por la ventana, perdida en las memorias. Cuando me di cuenta, estaba completamente aislada, sin trabajo, sin amigas, sin familia por cerca. Solo tenía él. Y él decía que era así, que tenía que ser, que marido y mujer tenían que bastar uno para el otro. ¿Por qué usted no huyó antes? ¿Para dónde? No tenía dinero propio, no tenía para dónde ir. Y Rodrigo siempre decía que si yo saliera de casa, nadie iba a quererme, que yo era defectuosa, que solo él conseguía aguantarme. Fue cuando oímos el ruido. No un carro esta vez, sino varios. Motores rugiendo, neumáticos en la tierra, voces gritando. Clara dejó caer la taza en el suelo, que se hizo añicos en 1000 pedazos. «¡Ay, Dios mío!», susurró, corriendo para la ventana. Ellos vinieron. Eran 4 carros. Rodrigo en el primero, el mismo Civic negro de 3 días atrás. En los otros 3, hombres que yo no conocía, hombres grandes, truculentos, con cara de quien estaba acostumbrado a resolver problemas a la fuerza. Bajaron despacio, como quien tenía tiempo y certeza de que iba a conseguir lo que quería. Uno de ellos cargaba una lata de combustible, de aquellas de 20 litros que se usa para guardar gasolina. Otro tenía una barra de fierro en la mano. El tercero chequeaba alguna cosa en el celular, probablemente procurando señal. Mi sangre heló cuando vi la lata de combustible. «¡Clara!», dije, agarrando la escopeta que estaba recostada en la pared de la cocina. «Quiero que vayas para el cuarto del fondo y te encierres allí dentro. No salgas por nada, ¿entendido? Por nada. ¿Y tú? Voy a platicar con ellos. Ellos te van a lastimar. ¿Estás viendo que trajeron gasolina? Van a quemar la casa, Antonio. Contigo adentro». Miré en los ojos de ella, ojos que yo había aprendido a amar en estos pocos días, aún sin tener coraje de admitir para mí mismo. «Tal vez, pero no te van a llevar, eso yo prometo. No quiero que mueras por mi causa. No voy a morir, y aun si muriera, por lo menos moriría por una causa que vale la pena». Salí para el corredor con la escopeta en la mano. Rodrigo estaba en medio del patio, sonriendo como si fuera dueño del lugar. Usaba la misma ropa de 3 días atrás, pero ahora parecía más relajado, más confiado. Los otros 3 se esparcieron alrededor de la casa. Uno fue para cada lado, cercando las posibles salidas. 3 días, como prometido, gritó Rodrigo, las manos en la cintura como un charro de película mexicana. Traje algunos amigos para ayudarme a convencer a mi esposa a volver para casa. «No van a haber plática», respondí, manteniendo el arma apuntada para abajo pero lista para usar. «Ustedes no son bienvenidos aquí». «Ah, pero yo creo que sí lo somos. Verá, descubrí unas cosas interesantes sobre usted, don Antonio, como el hecho de que su escritura del terreno tiene unos problemitas».
Parece que hay una divergencia de 3 metros en la divisoria sur de la propiedad y que usted debe 3 años de predial. Sería una pena si Hacienda lo descubriera, ¿no cree? Él estaba bien informado. Realmente había una cuestión con la escritura, una herencia mal resuelta de mi padre que yo nunca tuve dinero para regularizar, y el predial estaba mismo en atraso. ¿Cómo él había descubierto eso tan rápido? Y sería una pena aún mayor, continuó Rodrigo, haciendo señal para el hombre con la gasolina, si esa casa se incendiara por accidente. Casas viejas de madera son muy peligrosas en la temporada seca. Cualquier chispa puede causar un incendio terrible. Usted no tendría coraje, ¿no? Él rió, una risa sin humor. Ya amarré a mi propia esposa en un árbol para que ella aprenda a obedecerme. ¿Qué cree que no haría con un extraño que está interfiriendo en mi matrimonio? Sentí una rabia tan grande que casi me cegó. Había sido él. Rodrigo había amarrado a Clara en aquel árbol, esperando que ella muriera de miedo o fuera atacada por los coyotes. Había planeado todo: la fuga de ella, el camino que ella tomaría, el lugar donde sería capturada. «Hijo de la chingada», gruñí, levantando la escopeta. «Calma, abuelo», dijo uno de los hombres apuntando una pistola para mí. Era un sujeto grande, pelón, con tatuajes en los brazos y cara de presidiario. «No queremos derramar sangre innecesaria. Apenas queremos a la mujer. Entonces van a tener que matarme primero». Fue cuando la tormenta llegó. El primer rayo cruzó el cielo como un látigo de luz, seguido de un trueno que hizo la tierra temblar bajo nuestros pies. En segundos, el viento quedó fuerte, doblando los árboles, levantando hojas y polvo. La lluvia comenzó a caer a goterones gruesos. Después, en cortina, en pocos minutos se volvió diluvio. «¡Clara!», gritó Rodrigo por encima del ruido de la lluvia y del viento. «¡Salga de ahí ahora! No voy a avisar 2 veces». El hombre con la gasolina intentó refugiarse abajo del corredor, pero el viento jugaba la lluvia de lado, empapando todo. El otro resbaló en el lodo que se formó rápidamente en el patio. La puerta de la casa se abrió y mi corazón paró. Clara salió para el corredor, mojándose en la lluvia, pero firme. Había cambiado de ropa. Ahora usaba un vestido azul que perteneció a Lupita, el cabello suelto pegado en el rostro por el agua. «Te dije que te quedaras en el cuarto», le grité, intentando hablar más alto que el temporal. «Y yo dije que no iba a esconderme para siempre», respondió. Después se viró para Rodrigo. «¿Usted quiere platicar conmigo? Entonces platique. Pero Antonio no tiene nada que ver con esto». Rodrigo subió los escalones del corredor, empapado, los cabellos pegados en la frente, pero con los ojos brillando de rabia y triunfo. «5 minutos», dijo para los otros hombres que luchaban contra la tormenta en el patio. «Si no salimos en 5 minutos, quemen todo mismo con lluvia. Gasolina quema hasta debajo del agua». Miró para Clara con una mezcla de deseo y odio que me dio asco. «Me hizo pasar vergüenza, Clara. Me hizo correr atrás de usted como un perro. Ahora va a pagar por eso. Va a pagar caro». «No voy a volver», ella dijo, la voz firme a pesar del miedo. «Prefiero morir». «Eso puede arreglarse». Rodrigo sonrió fríamente. «Pero primero, su nuevo noviecito va a asistir a su casa a volverse cenizas. Y después usted va a entender que el lugar de mujer casada es al lado del marido, no jugando a la casita con cualquiera». Fue cuando Clara hizo algo que ninguno de nosotros esperaba. Ella bajó corriendo los escalones del corredor, resbaló en el lodo del patio empapado, pero consiguió levantarse y gritó para los hombres: «Yo voy con ustedes, pero déjenlo en paz». «Clara, no», grité, pero ella ya estaba en medio del patio, entregándose para protegerme a mí. Rodrigo bajó atrás de ella, triunfante, la sonrisa volviendo al rostro. «Sabía que usted era sensata», dijo, sujetando el brazo de ella con fuerza, dejando marca. «Vamos para casa y olvidamos esa tontería toda».
Usted va a ser perdonada desde que prometa nunca más hacer una burrada de esas. Clara se viró para mí una última vez. En los ojos de ella vi no apenas despedida, sino gratitud. Gratitud por alguien haberse importado lo suficiente para luchar por ella, mismo que la lucha hubiera sido perdida. «Gracias», murmuró, las palabras perdiéndose en el ruido de la lluvia que caía como si el cielo se hubiera abierto. Ellos la empujaron para dentro del carro. Rodrigo me hizo señal con la mano desde la ventana, una señal de burla, de victoria, antes de dar el encendido. Me quedé ahí parado en el corredor, empapado, impotente, viendo los 4 carros desaparecer en el camino lodoso. La lluvia mezclaba con las lágrimas en mi rostro y por primera vez, desde la muerte de Lupita, lloré. Lloré por mi cobardía, por mi incapacidad de proteger a quien yo amaba, por la soledad que volvía como una avalancha, enterrando todo de bueno que había encontrado. Pero entonces, en medio de la tempestad que aún castigaba la tierra, oí algo que cambió todo, un grito de mujer viniendo de la dirección del camino, cortando el aire como cuchillo en la carne. Clara. Agarré la escopeta y corrí para el corral. Monté en Trueno sin montura y galopé por la lluvia, siguiendo el sonido de los gritos que se repetían, cada vez más desesperados. No importaba cuántos fueran, no importaba si yo iba a morir. No iba a dejar a Clara sola con aquellos hombres. No de nuevo, porque había cosas por las cuales vale la pena morir, y Clara habíase tornado una de ellas. Encontré los carros parados a 2 kilómetros del rancho, en la curva del puente viejo sobre el arroyo Colorado. Uno de ellos había derrapado en el lodo y golpeado un árbol de copal. El parabrisas estaba hecho añicos en formato de tela de araña. La puerta del pasajero abierta, balanceándose en el viento de la tempestad. Clara estaba allá afuera, corriendo por el camino enlodado como una aparición en medio de la lluvia, con Rodrigo y uno de los hombres atrás de ella. Los cabellos mojados pegados en el rostro, el vestido azul rasgado en la altura de la rodilla, pero corriendo como si la vida dependiera de eso. Y dependía. Galopé directo para ellos, gritando como un loco, la escopeta en una mano y las riendas en la otra. El trueno pisó hondo en el lodo, salpicando agua sucia para todos los lados, las herraduras haciendo chispa en las piedras del camino. Rodrigo se viró cuando me vio llegando, los ojos desorbitados de sorpresa. La lluvia había deshecho completamente su peinado de gel, y ahora él parecía menos poderoso, más humano. El otro hombre intentó sacar un arma, pero resbaló en el lodo y cayó de cara en el barro. Desmonté del caballo en movimiento, como hacía cuando era más joven, y apunté la escopeta para Rodrigo. ¡Aléjese de ella!, grité, la voz saliendo ronca por causa de la lluvia que entraba en la boca. ¡Aléjese de ella ahora! Usted, dijo él, incrédulo, escupiendo agua y lodo. ¿Cómo? Yo pensé, aléjese de ella ahora, o el próximo tiro va a ser en su barriga. Clara corrió para atrás de mí, jadeando, el cuerpo temblando de frío y adrenalina. Sentí ella agarrándose en mi camisa mojada, procurando protección. Ellos golpearon el carro, dijo entre sollozos, la voz casi sumiendo en el ruido de la tempestad. Rodrigo quedó furioso y comenzó a golpearme. Dijo que era culpa mía, que yo había traído mala suerte. Conseguí salir corriendo cuando el carro capotó. Miré para los otros 2 hombres. Uno estaba caído del lado del carro accidentado, gimiendo y sujetando el brazo que parecía quebrado. El otro había desaparecido en el monte, probablemente huyendo de la confusión. Solo sobró Rodrigo, empapado y enlodado, pero aún con aquella mirada de odio en los ojos. «Usted no puede hacer esto», dijo él, la voz temblando de rabia y frustración. «Ella es mi esposa legal. Tengo derecho sobre ella. La ley está de mi lado. Ninguna ley da derecho de amarrar a una mujer en un árbol para morir», respondí,
manteniendo el arma apuntada para él. Fue un susto, para que ella aprenda. Yo nunca dejaría que aconteciera nada de verdad. ¡Mentira!, gritó Clara posicionándose a mi lado. Usted quería que yo muriera, quería que los coyotes hicieran el trabajo sucio que usted no tuvo coraje de hacer. Rodrigo miró para ella con desprecio. Usted siempre fue dramática de más, siempre inventando cosas en su cabeza de mujer. No inventó nada, dijo Clara, la voz quedando más fuerte. Yo recuerdo de cada humillación, cada amenaza, cada noche que dormí con miedo de contrariarte. Recuerdo de usted diciendo que si yo muriera nadie iba a sentir falta, que usted haría otro casamiento en 6 meses. Clara. Y recuerdo de usted riendo cuando me amarró en aquel árbol, riendo y diciendo que los coyotes iban a dar fin en el problema de la esposa desobediente. La lluvia estaba disminuyendo, pero aún caía fuerte lo suficiente para empapar a todos nosotros. Rodrigo pasó la mano en el rostro, intentando limpiar el agua y el lodo, pero solo consiguió esparcir más suciedad. Esto no acaba aquí, dijo él intentando recuperar la compostura. Voy a volver, voy a traer a la policía, No va a hacer nada, interrumpí, porque si aparece aquí de nuevo, no va a salir vivo. Usted no tiene coraje de matarme. Tal vez no, admití dando un paso al frente. Pero tengo coraje de dejarlo lisiado por el resto de la vida. Disparé un tiro para el lado de la cabeza de él. La bala pasó tan cerca que él sintió el viento caliente y el estruendo resonó por el monte como trueno. Rodrigo se meó en los pantalones, el rostro quedando blanco de terror. El próximo tiro va en su pierna, avisé, recargando la escopeta. El tercero en la otra pierna. El cuarto, bien, usted entendió. Rodrigo miró para mí, después para Clara, después para los carros destrozados. Estaba calculando las oportunidades, percibiendo que no tenía ninguna. El hombre que estaba herido consiguió levantarse y cojeó hasta el carro que aún servía, gimiendo de dolor. Ella no vale todo eso, dijo Rodrigo, intentando una última carta. Es solo una mujer. Usted puede conseguir otra, pero yo invertí 3 años en ella. 3 años moldeando, educando, transformando a una vendedora cualquiera en una esposa decente. Puede ser, respondí, pero a esa de aquí yo escojo proteger. ¡Clara!, gritó él, un último intento desesperado. Cuando usted se canse de jugar a la casita con ese viejo, sabe dónde encontrarme. Voy a estar esperando. Ella no respondió. Apenas se aproximó más de mí, como si quisiera dejar claro de qué lado estaba. Rodrigo escupió en el lodo y caminó en dirección al carro que aún funcionaba. El hombre herido ya estaba en el asiento del pasajero, sujetando el brazo y haciendo careta de dolor. Antes de entrar en el carro, Rodrigo se viró una última vez. «Usted se va a arrepentir de esto, Clara», dijo la voz cargada de veneno. «Va a ver que el lugar de mujer no es al lado de cualquiera que aparece en su vida». «Mi lugar», respondió ella, la voz firme y clara, «es donde yo escoger que sea, y yo escojo quedarme aquí». Los carros sumieron en la lluvia, llevando a Rodrigo para lejos de nuestras vidas. Quedamos allí parados en el camino enlodado, empapados, temblando de frío y de tensión, sin saber bien qué hacer ahora. «¿Acabó?», preguntó Clara, la voz pequeña de quien no conseguía creer que estaba libre. «Acabó», confirmé, bajando la escopeta. Ella se abalanzó en mi pecho, sollozando. Abracé a ella con fuerza, sintiendo el calor del cuerpo de ella contra el mío, mismo en medio de la tempestad que comenzaba a amainar. Por un momento, no existía más nada en el mundo además de nosotros dos. «Usted vino a buscarme», susurró ella, mismo sabiendo que podía morir. «Claro que vine». «¿Por qué?», miré en los ojos de ella, mojados de lluvia y lágrimas, y dije la verdad que estaba guardada en el pecho hace días. «Porque te amo». Las palabras salieron simples así, sin rodeos, sin miedo.
Clara sonrió en medio de las lágrimas. «Yo también te amo», dijo ella. «Desde aquella primera noche, cuando usted me trajo para casa. Desde que usted me miró como si yo fuera una persona, no una propiedad. Nos besamos allí mismo, debajo de la lluvia que aún caía, en el camino enlodado como dos locos. Y fue el beso más bonito de mi vida, porque era el beso de quien había encontrado el camino de vuelta a la esperanza. 6 meses después, Clara está en el corredor, cosiendo una cortina nueva para la sala. El cabello creció, y ahora ella usa un chongo flojo que deja algunos mechones escaparen por el rostro. Está canturreando una música que no oigo hace años, la cucaracha. La voz de ella es dulce, afinada, y llena la casa de una alegría que yo había olvidado que existía. Rodrigo nunca más apareció. Supimos por doña Chencha que él se mudó para Guadalajara. Consiguió otra mujer para atormentar. Una muchacha de familia rica que el padre ofreció en casamiento para saldar deudas de juego. Clara hizo cuestión de regularizar el divorcio, mismo él no firmando los papeles. «No quiero nada pendiente del pasado», dijo. «Quiero comenzar de nuevo, del cero». El rancho cambió completamente, no solo porque ahora tiene una mujer cuidando de él, sino porque volvió a tener vida, propósito, futuro. Clara plantó flores en el patio, girasoles, rosas, margaritas que ella trajo de mudas del pueblo. Pintó las paredes de la casa de azul claro, el color favorito de Lupita, que también era el de ella. Trajo 3 gatos para espantar los ratones y les dio nombre para cada uno: Esperanza, Coraje y Renacimiento. A la noche tocamos música en el radiecito de pilas que compramos en un tianguis en San Juan del Río y bailamos descalzos en la sala. Clara me enseñó algunos pasos de cumbia que aprendió cuando era soltera, y yo le enseño los valses que bailaba con Lupita en los bailes del pueblo. A veces, cuando el viento sopla viniendo del Valle de los Lobos, recuerdo de la noche en que la encontré. Y pienso en cómo es extraño el destino. Durante 15 años viví como un muerto vivo, apenas existiendo, contando los días hasta que la muerte llegara. Fueron necesarios los aullidos de coyotes en una madrugada fría para traerme de vuelta a la vida. Clara deja la costura de lado y viene a sentarse a mi lado en el mecedor que restauramos juntos. Apoya la cabeza en mi hombro y suspira contenta. Tiene una alianza sencilla en el dedo, una alianza de plata que compramos en Dolores Hidalgo el día en que oficializamos la unión en una ceremonia civil pequeña solo con doña Chencha como testigo. «¿En qué estás pensando?», pregunta. «En nosotros», respondo. «En cómo a veces las cosas más bonitas de la vida nacen de los momentos más difíciles, como flores que brotan después de la tormenta». Ella completa. «Exactamente». Quedamos en silencio, meciéndonos despacio, oyendo el sonido de los grillos y el mugido de las vacas en el potrero. El sol está poniéndose atrás de los pinos, pintando el cielo de naranja y rosa. De aquí a poco, Clara va a hacer la cena y yo voy a contar sobre el becerro que nació hoy en la mañana. Vamos a dormir abrazados y despertar juntos mañana. Es una vida simple, pequeña, sin grandes aventuras, pero es nuestra y es suficiente. ¿Antonio?». Clara quiebra el silencio. «¿Sí? ¿Usted cree que Lupita aprobaría? Nuestra unión, quiero decir». Pienso en la pregunta por un momento. Lupita siempre fue generosa. Siempre creyó que el amor multiplica en vez de dividir. «Creo que sí», respondo. Lupita siempre decía que el corazón no es territorio para ser disputado, es casa para ser compartida. Espero que sí. No quería que ella pensara que yo estaba tomando el lugar de ella. Usted no tomó el lugar de nadie, Clara. Usted creó su propio lugar. E hizo eso cuidando de mí, de la casa, de los animales, como si siempre hubiera sido su familia. Ella sonríe y aprieta mi mano. Es porque ahora lo es mismo, mi familia, mi hogar, mi vida.
La noche va llegando despacio, como siempre llega en el campo. Primero las sombras quedan más largas, después las cigarras comienzan a cantar, después las primeras estrellas aparecen en el cielo que va oscureciendo de a poco. Mañana voy a llevar a Clara para conocer el pueblo donde nací, presentarla para los parientes distantes que aún tengo. Después vamos a pasar en el juzgado para ver los últimos papeles del divorcio. En la tarde queremos comprar pinturas para pintar el cuarto que va a ser del bebé, porque Clara está embarazada de 2 meses y esta vez la vida está siendo generosa con nosotros. ¿Usted tiene miedo?, pregunta ella como si leyera mis pensamientos. ¿De qué? De ser padre a los 54 años. Tengo, admito, pero es un miedo bueno, miedo de quien tiene algo a perder, algo a proteger. Va a ser una niña, dice Clara, pasando la mano en la barriga que aún no muestra. Tengo certeza. ¿Cómo usted sabe? Intuición de madre. Y si es niña, quiero darle el nombre de Lupita, en homenaje a su primera esposa. Siento los ojos llenarse de lágrimas, no de tristeza, sino de una alegría tan grande que no cabe en el pecho. A ella le gustaría, consigo decir. Le va a gustar, corrige Clara. Donde quiera que ella esté, le va a gustar saber que usted encontró la felicidad de nuevo. La primera estrella aparece en el cielo, brillando sola antes de que las otras lleguen. Clara hace un pedido en silencio, cerrando los ojos y apretando las manos. Cuando abre los ojos, me mira y sonríe. ¿Qué usted pidió? Que nuestra hija crezca en una casa llena de amor. Y que ella nunca precise huir de casa en medio de la noche para encontrar la felicidad. Eso no va a acontecer, prometo. Nuestra hija va a crecer sabiendo que es amada, que tiene valor, que merece respeto. Va a crecer sabiendo que puede escoger su propia vida. Como yo escogí la mía, dice Clara acurrucándose en mi brazo. Como usted escogió la suya. Quedamos allí hasta que las estrellas llenaron el cielo y los grillos cantaron en coro. Después entramos para casa, de manos dadas para cenar y planear el futuro que finalmente teníamos motivo para soñar. Porque aprendí que la felicidad no está en las grandes conquistas o en los hechos heroicos. Está en los pequeños gestos, en los encuentros inesperados, en el coraje de abrir el corazón para quien precisa de abrigo. Está en extender la mano cuando alguien está perdido en la oscuridad. Está en creer que siempre es posible comenzar de nuevo. Y está, principalmente, en descubrir que nunca es tarde de más para amar de nuevo. En el corazón de México, donde la tierra rojiza encuentra el cielo infinito, 2 almas perdidas se encontraron en una noche de tempestad y descubrieron que a veces basta un gesto de humanidad para cambiar el destino de 2 vidas para siempre. Porque el amor verdadero no es aquel que llega en los momentos fáciles. Es aquel que nace cuando todo parece perdido y nos enseña que vale la pena luchar por quien escogemos proteger. Es aquel que transforma 2 extraños en familia. Es aquel que nos hace creer en renacimientos. Es aquel que nos enseña que el coraje no está en no tener miedo, sino en hacer lo que es cierto mismo cuando se tiene miedo. Y es aquel que nos muestra que a veces, en medio del bosque más oscuro, uno encuentra exactamente la luz que estaba procurando sin saber.